La paz del Señor Jesús, estoy aquí y vengo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre soberano, el nombre de Yeshua, Jesús, el Mesías. Estamos aquí, estamos hablando en nuestro primer segmento, estamos hablando sobre qué es el reino de Dios y lo que contiene, sus atributos, sus cualidades y lo que no es el reino de Dios. Habíamos hablado anteriormente estábamos hablando sobre lo que no es el reino. Dijimos que el reino no es religión, dijimos que el nombre no es denominación, dijimos que el reino no es organización y dijimos que el reino no es humanismo, filosofías humanas y ideales del hombre con la mente natural. Así que dijimos también que Jesús comenzó en su cultura, en su idioma, a decirnos que el reino se había acercado y por tanto teníamos que arrepentirnos. Y esa palabra arrepentir, dijimos que en su término original significa cambiar el modo de pensar, cambiar el modo de pensar, recapacitar. ¿Por qué Jesús nos dijo eso? Porque el reino de los cielos trae unas cualidades donde tenemos que ajustarnos y tenemos que ser transformados por la mentalidad y las formas y las estructuras que traen el reino de Dios. Son pensamientos más altos, son caminos más altos, son proyectos más altos de lo que hemos aprendido en nuestras culturas, nuestras sociedades, nuestras familias, los abuelos, nuestra educación, nuestro sistema educativo que tanto decimos que nos ha ayudado, sin embargo están lejos de lo que es el reino de Dios. Y por tanto tenemos entonces que dejar que lo que Jesús estableció, la forma de pensar del reino, que Jesús rápidamente que Él comienza a predicar el evangelio del reino, porque quiero decirte, amado amigo, tú que buscas a Dios, tú que buscas el reino de Dios, tú que estás cansado de religión, de denominación, de organizaciones, quiero decirte que Jesús vivió, respiró y todo lo que hizo, lo hizo por el reino. Y una de las cualidades del reino es que nunca te deja avergonzado o decepcionado como te dejan muchas de estas organizaciones, lo que llamamos denominaciones. No estoy en contra de ellas, pero lo que estoy hablando, el origen de todas las cosas, y hablamos del origen porque el origen de todas las cosas es importantísimo. Dijimos que porque Jesús vino a buscar, a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Simplemente se había perdido el dominio, el reino, la autoridad que se le había dado al hombre, a la raza humana en el huerto del Edén, en el comienzo de Génesis. Leímos en Génesis 1:22 o citamos donde Dios crea todo y luego dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces la imagen revela, la semejanza refleja. Nosotros hemos sido creados para revelar, revelar, escucha, revelar a Dios, reflejar a Dios. Tú y yo nos parecemos a Dios. Créalo como tú te sientes ahora. Crea esto, que dentro de ti hay un ser espiritual, porque tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios, que es un espíritu eterno, porque dice la palabra que Dios es espíritu. Entonces, el reino, como Dios es espíritu, el reino, toda sustancia del reino es espiritual.
Y comenzamos de nuevo a Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después que Dios creó todo, los mares, las aguas, los animales, las plantas, creó al hombre y le dio dominio. Entonces, reino es dominio. Le dio autoridad. ¿Qué es autoridad? Una influencia, una fuerza, un poder delegado por aquel que tiene el verdadero poder, el todopoderoso, para que él ejerciera la autoridad dada por Dios, delegada por Dios en aquella creación. Entonces vemos que desde un principio Dios quiso delegar al hombre, darle autoridad al hombre, darle poder al hombre. Y déjeme decirle que hay mucha hambre de poder. Las religiones, los políticos, el arte, las industrias, las economías, los comercios. Hay un hambre de poder, un hambre de tener. Sin embargo, vemos que desde un principio esa fue una cualidad que Dios puso en el hombre. Pero entonces tenemos que alinearnos paralelo a la mente de Dios, al reino de Dios. Y para eso llegó Jesús, porque el hombre perdió aquel dominio, perdió toda aquella autoridad y ha tratado de reconquistarla a través de muchas formas, muchos modelos y muchas cosas que verdaderamente no es la autoridad genuina y original. Por tanto, Jesús vino a buscar aquella autoridad genuina, aquella autoridad originada por Dios, el mayor poder dante, el único que tiene el poder. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, a Él sea la gloria. Y desde el principio, amado, desde el principio Dios ha querido delegarle al hombre ese poder divino, esa influencia divina, para que el hombre se pueda valer de cosas que verdaderamente tienen el valor y los principios y el principio en esta vida. Vemos hoy en día que mucha gente busca el poder por muchas formas, de muchas maneras, buscando placeres, buscando cosas, pero sin embargo, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo, paz y justicia en el Espíritu. Quiere decir que el reino tiene un espíritu donde nos da el verdadero placer. Por eso Jesús dijo: busquen, pues, primeramente el reino de Dios y sus diseños de justicia. Hay diseños. Entonces, al origen, volviendo al origen, entonces tenemos que volver al origen. ¿Qué fue lo que se perdió? ¿A qué vino Jesús? Jesús solamente vino, amado, a redescubrir lo que se había perdido, a activar el dominio y la autoridad dada por Dios al hombre que la perdió. Entonces Jesús fue el único hombre que la pudo activar. Era el único que llenaba los requisitos y por tanto Él es la puerta hacia el reino. No hay más ninguna puerta. Él es el único camino. No hay otro camino al reino de Dios. Entonces hablábamos que el reino es gobierno. Hablábamos de que pues el gobierno tiene su economía, y yo dije al principio que por la economía de Dios se me dio a ejercer un oficio gratis. Yo no tuve que sudar, yo no tuve que pelear por este puesto ni esta oportunidad. Se me dio gratis. Al igual, amado, tú que estás escuchando, tú tienes una habilidad, tienes un oficio dado por Dios, tienes una posición en el reino de Dios, y lo que tienes que redescubrirla. Tienes que redescubrir lo que hay, descubrir lo que hay en ti.
Porque Dios, tú eres un tesoro y Dios lo quiere abrir. ¿Cómo se abre? Jesús es el activador de lo que tú contienes adentro de ti. Entonces yo dije que por la economía del reino se me dio a mí, por la gracia de Dios, el ser profeta. Entonces vemos que en la economía de Dios hay regalos, hay dones, hay llamados, hay ministerio, hay talentos, hay suministración de distintas operaciones, hay inventos, hay proyectos, hay visiones, hay sueños, hay provisiones, hay riquezas, hay cosechas, hay movimientos, nociones, sonidos, creatividad. Entonces cuando entramos al reino de Dios, que es universal, no dejes que nadie en esta tierra te quiera conectar el reino a una congregación, a una denominación, a una organización, porque el reino de Dios es universal. Te dije que no tiene religión. El reino de Dios no tiene religión. ¿Por qué no tiene religión? Porque Dios no tiene religión. ¿Por qué no tiene denominación? Porque Dios no tiene denominación. Entonces, eso es lo que te quiero decir, amado. Entonces, dije que hay llamados en la economía y la economía de Jesús nunca falla, pero tenemos que reconocer que somos administradores y que Él es el dueño de todo y que Él es el todo en todo. Te estoy hablando de cualidades y cosas del reino que tú tienes que saber. Todo lo que tú tienes, tenías y tendrás viene de Dios, del Padre de las luces. Todo don bueno y perfecto viene de Dios el Padre. Entonces tengo la responsabilidad de conocer cómo opera el reino, qué hace el reino. Y vamos a seguir en el segmento más adelante. Que Dios te bendiga y queremos seguir